¿Piensan ustedes que esto que les pasó a estos hombres de Galilea es por ser ellos más pecadores que los otros que viven en el país? Así dijo Jesús. Querida congregación, la pregunta que surge a partir de este domingo es: ¿por qué sufren o les suceden cosas malas a la gente buena? ¿No se han preguntado alguna vez eso? Esa pregunta es viejísima. Es la gran pregunta de todos los tiempos. Se la preguntaba ya el pueblo de Israel después de haber estado 400 años en Egipto. Dice, pero ¿por qué nosotros nos toca eso si somos el pueblo elegido? 400 años de esclavitud. Se lo preguntaron los primeros cristianos cuando ni bien murió Jesucristo y ascendió al cielo, lo primero que vino es la persecución y morían en Roma, en el Coliseo, comido por los leones y otras tantas barbaridades. Y nosotros cuando miramos la televisión y vemos que por ahí hay un terremoto y tanta gente que muere, o cuando, por ejemplo, algún inocente que apenas está naciendo, un bebé que nace con una enfermedad, lo primero que decimos, ¿por qué le tienen que pasar cosas malas a la gente buena? O cuando alguien nace con alguna discapacidad, o cuando un conductor borracho mata a alguien que justo pasaba por ahí. La pregunta vuelve a suceder una y otra vez en todos estos ejemplos y nos preguntamos, ¿por qué tienen que suceder cosas malas a la gente que es buena o que no tiene culpa? Los discípulos de Jesús también se preguntaban lo mismo. Y por eso le vinieron a Jesús a preguntar acerca de unas injusticias que ellos estaban viendo. Y el Evangelio de hoy nos habla acerca de dos ejemplos. El primer ejemplo dice, ¿sabés, Jesús? Vinieron unos peregrinos al templo y esa gente que venía al templo, venía a rezar. Los soldados de Pilato los sacrificaron y con la sangre los mezclaron con la sangre del sacrificio, profanaron el templo, pero un montón de gente quedó ahí. Y Jesús le dice, ¿y ustedes piensan que esos son menos culpables que los otros? ¿O también me van a decir que tienen también culpa aquellos donde los cuales la torre de Siloé se les cayó encima? Eran 18 personas. Vaya a saber qué estaban haciendo debajo de la torre de Siloé, que al desmoronarse mató 18 inocentes. En realidad venían con una idea. Es que la idea del Antiguo Testamento decía que si vos te portabas bien, Dios te premiaba. Y si te portabas mal, Dios te castigaba. El tema era que, ¿qué pasa con el que se portaba bien y encima le pasaban cosas malas? Y entonces la respuesta enseguida era, y bueno, algo habrá hecho, y por eso Dios lo castigó. Y entonces, porque seguramente algo hizo, la culpa siempre era la de la persona. Y de alguna manera dejábamos a Dios tranquilo. Y a veces pienso que nosotros seguimos pensando así. Seguimos pensando a veces como que Dios castiga al que le andan las cosas mal y premia al que hace las cosas bien. Y en realidad nos damos cuenta que esa respuesta todavía no nos termina de satisfacer, porque cuando vemos los accidentes, cuando vemos las cosas de todos los días, cuando cae un avión repleto de gente,
o sucede alguna desgracia, nos damos cuenta de que otra vez nos vuelve a aparecer la pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y en realidad buscamos una explicación lógica. ¿Y saben qué? Encontré ahí varias respuestas a esta pregunta. La primera es pensar que el sufrimiento de los inocentes redunda en beneficio de todos o de muchos. Y así pensaron los primeros cristianos. Es necesario sufrir para que la palabra de Dios llegue a todos lados y sea proclamada. Entonces, de algún modo, intentaban decir que el testimonio cristiano por el cual tenían que pasar y el sufrimiento era la semilla que iba a germinar en nuevos cristianos, para que mucha gente más creyera en Dios. Era una manera de responder a la pregunta. Otra respuesta posible es que quizás el sufrimiento hace que tomemos conciencia de algunas cosas que no están bien. Y eso podemos hablar hoy, que tenemos más conciencia acerca de los femicidios, por ejemplo. Ya no hablamos más de muertes pasionales o crímenes pasionales, hablamos de femicidio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más conciencia a partir de que hay muchos más casos en los que mujeres están sufriendo acoso, abuso, muerte, y entonces tomamos conciencia de que tenemos un problema como sociedad. A menudo suavizamos un final feliz porque en realidad no nos bancamos el dolor que nos produce el sufrimiento. Y entonces es muy típico en los velorios escuchar que decimos: lo que pasa es que Dios se lo llevó porque era tan bueno, tan buena, y deja a todos los malos acá para que sigamos aprendiendo. ¿O no escucharon eso? Como si todos nosotros que quedamos acá estamos para seguir pagando, y al que se lo llevó es justamente a este que era más bueno que todos nosotros juntos. En realidad es suavizar un poco y tratar de responder a la pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Algunos se rinden y dicen: bueno, esto es un misterio y así tiene que ser. Me hace acordar mi abuela cuando tenía como esos bordados, ¿vieron? Yo era chico y le decía: abuela, qué cosa fiera que estás haciendo, porque yo veía el bordado desde abajo con todos los hilos y las hilachas. Pero cuando ella me bajaba el bastidor para que lo viera, aparecía el mantel bordado y aparecía muy lindo, porque claramente tenía un bordado de una sola cara. Y a veces nos pasa así. Nosotros queremos ver toda la situación mirando solamente desde abajo y vemos solamente los flecos. Y en realidad intentamos dar una respuesta. Pablo diría: ahora vemos como en un espejo débilmente, pero un día veremos cara a cara. Ahora lo sé en parte, pero un día conoceré la verdad totalmente. Y en realidad creo que para poder responder esta pregunta acerca de por qué le pasan cosas malas a los buenos, nos enfocamos mal. Y es que en realidad nos enfocamos mal porque en vez de buscar el sentido de la vida, intentamos comprender por qué Dios o la naturaleza de Dios no actúa de otra manera. Y entonces ponemos la respuesta a esta pregunta en Dios y no en el sentido de la vida que tiene para nosotros. Y les voy a ser sincero, y por eso Jesús dice: miren, gente, hasta que ustedes no se conviertan, también ustedes van a perecer. Y en realidad está diciendo Jesús es: hasta que no nos liberemos de la idea, hasta que no cambiemos
la manera de pensar de que Dios es como un anciano barbudo sentado en un sillón arriba en el cielo, impartiendo justicia e injusticia, no vamos a salir nunca de ese embrollo. Es que pedimos que Dios sea el que solucione todo y nos gustaría en realidad tener un mundo predecible, un mundo donde todo esté bajo control, todo sea manejable. Es como decir, si yo cumplo las reglas, yo quiero saber qué me va a pasar. Y en realidad, desgraciadamente les tengo que decir, no funciona de esta manera nuestro mundo. Y bien sabemos que no siempre por cumplir la regla, ya sabemos lo que nos pasa, porque a veces, aún cumpliendo las normas, las reglas, nos pasan también cosas malas. En realidad, de lo que tenemos que convertirnos es de querer un Dios que sea a nuestra imagen o a nuestra semejanza o como a nosotros nos gustaría que sea y que actúe, y nos cuesta aceptar que el mundo y la voluntad de Dios, la soberanía de Dios por sobre las cosas, son de este modo. Y Jesús no respondió tampoco a la pregunta. No le dijo ni sí ni no, simplemente dijo, a menos de que ustedes se arrepientan, también ustedes perecerán de la misma manera. Pero ¿arrepentirse de qué? Es arrepentirnos de seguir pensando en esta idolatría de rezar a un Dios que en el fondo es producto de nuestro propio deseo, de nuestra propia manera de pensar, de nuestro propio diseño. Abandonar la idea de un Dios como a mí me gustaría por la confianza realmente en Dios y abandonarnos realmente en lo que el plan de Dios tiene para nosotros. Y acá creo que hay una sabiduría grande en el mundo protestante, entre nosotros, luteranos, calvinistas. Cuando nosotros nos vamos de este mundo y vamos al cementerio, decimos, gracias Señor por todo el tiempo que nos has dado con esta persona. Y encomendamos tu alma a la gracia de Dios. Es que eso es así. La actitud de la vida tiene que ser distinta, la tenemos que tomar muy en serio. Y tendríamos que empezar a vivir en este mundo sabiendo que vivimos de regalado. Vivimos porque realmente es así. Y nos toca en suerte y nos toca en gracia y tenemos que decir gracias Dios porque me das 60, 70, 80 o a veces me das solamente un par de horas. Pero es así. Y eso significa empezar a poner las cosas en su justo lugar. A Dios le corresponde su soberanía, su plan y su proyecto, y a nosotros la posibilidad de vivir una vida y darle sentido, ya sea a 1 hora o a 70 años de vida. Por eso no quería, mis hermanas y hermanos, dejar de reflexionar con ustedes acerca de esto que nos sucede y nos pasa a diario y de cuestionarnos siempre buscando la respuesta en un mal lugar. Más bien, como buenos protestantes, hijos de la Reforma, seamos conscientes de que nos toca a nosotros dar gracias a Dios por cada minuto de nuestra vida y decirle, bien vivido, sea mucho o sea poco, y darle sentido a eso que nosotros llamamos vida. Que así sea para ustedes y para mí también.